Vamos a información de empleo. La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a un 8,8% durante el último trimestre, más bien durante el mes de diciembre del 2019. Esto según reveló la última encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, una cifra que es la más alta observada en los últimos 3 años. Queremos analizar lo que ha ocurrido, las razones de estos guarismos con justamente el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, que nos acompaña aquí en el estudio. Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de ver los detalles, yo creo que siempre es importante, yo sé que se los preguntan harto, digamos, diferenciar el estudio que ustedes hacen en la Universidad de Chile respecto de los datos de empleo que entrega el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Por de pronto, ustedes realizan este estudio cada 3 meses, esto corresponde a diciembre, para el Gran Santiago y no a nivel nacional. Sí, hay una gran diferencia, nosotros lo hacemos para el Gran Santiago y la región metropolitana. Lo hacemos cada 3 meses, preguntamos por una semana de referencia bien en particular, en este caso fue la del 8 al 14 de diciembre, el INE lo hace a nivel nacional, ¿cierto? Lo hace con un trimestre móvil, es decir, como un promedio de los últimos 3 meses. Claro. Y la pregunta es un poquito distinta. El INE pregunta por si ha trabajado 1 hora. Nosotros preguntamos si ha trabajado durante la semana. Es una pregunta que no hemos cambiado porque tiene comparabilidad en los últimos 60 años. Nosotros venimos esta encuesta haciéndola durante más de 60 años. No, y que no deja de ser relevante cuando desde el Instituto Nacional de Estadísticas consideran que una persona está ocupada aun cuando haya trabajado 1 hora. Correcto. Ustedes lo que hacen, que es lo que uno considera, digamos, de manera más universal, trabajo es haber trabajado durante una semana. Claro. Desde ese punto de vista, ¿qué nos dicen estos datos? Desde la cifra mayor, digamos, la que decíamos en la presentación, 8,8% de desocupación en el mes de diciembre. A ver, es una cifra alta, bien alta, subió 1,4 puntos porcentuales desde la última cifra de diciembre de 2018. Que es donde hay que compararla, digamos. Hay que compararla, sí. En general se compara un año a otro. También se compara trimestralmente. Septiembre venía subiendo, entonces te dice algo sobre la tendencia. Esa tendencia a la alza viene más o menos desde junio de 2018, según nuestra encuesta, subiendo la tasa de desempleo. Es una cifra bien grande, o sea, no digamos que no es grande, pero lo que uno esperaba y lo que habían dicho algunos expertos, ¿cierto? Y algunas noticias era que esta cifra podía llegar a tener 2 dígitos y por lo tanto no lo tuvo. Así que por ese lado es algo de buena noticia trae la cifra. Ahora, eso es bien importante porque, claro, esta cifra mide de lleno lo que se ha llamado la crisis social, digamos, o todas las manifestaciones que hacían previsible, como decías, para algunos expertos, de que el desempleo hacia diciembre, enero de este año llegara a los 2 dígitos, superior al 10%. ¿Ustedes descartan que eso pueda ocurrir? A ver, puede ocurrir, porque de nuevo la economía no es tan dinámica y no pasan las cosas de un día a otro. Las firmas toman algunas decisiones con tiempo, por lo tanto es posible, pues es una posibilidad, que en marzo esta cifra aumente. Ahora, nosotros vimos y preguntamos y lo que nosotros podemos rescatar de la encuesta es que un punto porcentual correspondería al estallido y el resto de la tasa obviamente al ciclo normal o a la economía. Claro, que si fuera un 7,8 igual está sobre el promedio. Igual está sobre el promedio, igual es preocupante. Es lo que mencionaba anteriormente, que uno mira que ha venido creciendo el desempleo. Entonces hay algo más estructural detrás de las cifras, más allá de este caso puntual, ¿cierto?, del estallido social. Ahora, así todo, de acuerdo a los datos que ustedes mismos entregaban este día jueves, hay sectores de la economía que sí están marcando desempleo de 2 dígitos, puntualmente el comercio y la construcción. Correcto. La construcción está el 13% de cesantía y comercio el 11%. Pero de nuevo, esas actividades, si uno las mira también para atrás, también venían aumentando su tasa de cesantía. Allí también la crisis social puede impactar en un 1% de desempleo, o en estos casos en particular podría ser un poco mayor. Es un poco distinto y ahí la medida se hace muy ruidosa y entonces no es bueno calcular ese número, ¿no? porque es muy chica la muestra en ese caso. Entonces un porcentaje como el 1% no se ve reflejado fácilmente al dividir por actividades. En el caso de la construcción, con este 13%, habitualmente se señala que en momentos como el que estamos viviendo en nuestro país, la construcción es la primera que se impacta y la última que después se recupera. ¿Ustedes en los estudios de años anteriores lo han medido así también? Sí, es más o menos así, la construcción es bastante más flexible en esa dimensión. No en el sentido de la inversión, porque uno
decide construir un edificio y no puede pararlo mañana. Entonces, en ese caso, es un poquito menos flexible en esa dimensión, pero en el margen pareciera que es más rápida el efecto que se tiene en la construcción. Ahora, el comercio y servicios son las otras actividades que se impactan bien rápidamente cuando hay este tipo de crisis. Otro de los datos que ustedes entregaban ayer es que prácticamente no hay diferencias sustantivas en el desempleo femenino con el desempleo masculino. Eso es correcto. En esta medición estamos hablando de 8,7 para el hombre y 9% para la mujer. Históricamente la mujer ha tenido una tasa de desempleo más alta que la del hombre. Y eso ha permanecido en el tiempo, en definitiva. Ha permanecido en el tiempo, es algo que tiene que ver con nuestro mercado laboral. Si tú miras la tasa de participación, es así que ha ido achicándose, es decir, la brecha, perdón, entre la tasa de participación del hombre y la mujer se ha ido achicando. Todavía existe una brecha importante, pero el desempleo siempre ha estado por el de la mujer por sobre el del hombre. Ya, ahora, ¿hay alguna forma de calcular con mayor precisión en los estudios que vienen de aquí en adelante cuál es el impacto que va a tener toda la protesta social, la disminución de la actividad en las ramas que conversábamos, en el comercio, en la construcción, pero también en otras? A ver, a mí me encantaría tener esta bolita mágica, como poder decir exactamente qué es lo que va a pasar en marzo. Pero hay tantas cosas dando vuelta, puede haber una reactivación del movimiento, ¿cierto? O un recrudecimiento del movimiento, puede no haberlo, ¿cierto? Respuesta del gobierno, hay un paquete de medidas del gobierno para paliar justamente este tipo de problemas. En la misma zona de la construcción, digamos, a través de obras públicas, por ejemplo. De pymes, ¿cierto? En el seguro de cesantía también. Entonces, es bien difícil decir con alguna certeza qué va a pasar. Hay harta incertidumbre en el mercado laboral en estos momentos. Y esa incertidumbre contribuye, evidentemente, a una posible mayor desocupación. Contribuye a una posible mayor desocupación, pero nuevo, si se supone que los programas que el gobierno está implementando funcionan, bueno, eso reactivaría la economía y obviamente ayudaría a bajar las tasas de desempleo. Por la historia del trabajo que ustedes vienen haciendo, ya decía, cerca de 60 años, ¿cómo se comparan los datos que ustedes recogen del Gran Santiago con los datos a nivel nacional? A ver, depende del momento del tiempo. Hay momentos en el tiempo en que uno puede extrapolar fácilmente la tasa de desempleo de Gran Santiago o de la región metropolitana a todas las regiones. En estos últimos trimestres es bastante distinto. Te doy un ejemplo, simplemente nosotros levantamos el Gran Santiago y además levantamos información de la región metropolitana y las cifras son distintas. La cifra del Gran Santiago es 8,8, la de la región metropolitana es 9,3. Entonces, eso mide más rural. Más rural. Digamos, sí. Entonces, cuando agregas ruralidad, por ejemplo, en esta medición, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, se hace un poquito más difícil decir qué va a pasar en otras regiones que no sean, en este caso, Santiago. Sí, otro de los datos interesantes que ustedes también le entregan es cuánto se demora la gente en volver a encontrar trabajo. Sí. Bajó en esta medición. La gente se demora 4,3 meses ahora en encontrar trabajo. Antes era 4,7. 4,7, 4,8 también. Se demora menos tiempo. No tenemos claro. Ahí hay un puzzle que es interesante de estudiar con más profundidad porque no es claro qué está pasando. Lo que uno ve en los datos, y te puedo traducir los datos, no simplemente es que la gente se está demorando menos. O sea, se ha corrido la distribución del tiempo de espera de las personas. Entonces se demoran 1 o 2 meses en encontrar un trabajo. No estamos seguros qué habla eso, si habla de un mayor dinamismo, si habla de otro tipo de decisiones. Lo que podemos quizás argumentar es que si uno mira la composición del empleo, el asalariado cayó, el independiente subió. Quizás hay un transvasije del asalariado al independiente. Entonces, crear un trabajo independiente, ¿cierto?, por cuenta propia, quizás es más rápido y es más fácil, y las personas toman esa decisión en vez de esperar. Por ahí puede andar pero eso en la práctica y en términos bien concretos, ¿qué es lo que dice? Porque el estudio midió diciembre. Eso significa que las personas que estaban sin empleo desde septiembre lo volvieron a encontrar en diciembre respecto de otras que tenían que esperar un mes más en el fondo. Así es. Entonces, pero proyectándolo esto a futuro, pensando, digamos, en las actuales cifras que ustedes miden de desocupación, este 8,8 global, y cuánto tiempo la gente que hoy está perdiendo su empleo podría tardar en recuperarlo. A ver, no cambian mucho. Es que esta crisis es bien particular, es bien especial, es distinta. Entonces uno no puede tomar otras crisis y decir esto es lo que pasó antes y ahora va a pasar de nuevo. Sí. Pero lo que hemos visto es que en general los números de meses que la gente espera no varían tan grande. Van desde 6 a estos 4 meses. Ese es como el promedio del número de meses que esperan las personas. Entonces, si tú me preguntas y me aprietas un poquito más y me dices, a ver, ¿qué esperas tú en la siguiente misión?
Yo esperaría una pequeña alza en ese número, ¿cierto? Pero no esperaría una alza tan grande, bueno, tampoco esperaría una alza tan grande porque los meses que estás contabilizando no son tanto, de la cantidad de meses que esperan las personas. Sí. Ahora, en la medición, insisto, en la medición más larga, digamos, ustedes decían, esta es la peor cifra de los últimos 3 años. Hace 3 años no estábamos en una situación, evidentemente, de esta naturaleza. Y si uno va un poco más atrás, en la crisis económica de fines de los 90, ¿con qué otro año, digamos, o qué periodo de años se puede comparar lo que hoy día se está viviendo? A ver, estamos en un 8,8, ¿cierto? Si uno mira solo 4 años más atrás, se va a encontrar con cifras parecidas a esta cifra. O sea, no es una cifra en que no nos hemos encontrado antes, en que esta economía, la economía chilena no ha estado sujeta a esta cifra. Hay cifras incluso mayores. Tú en algún momento en las crisis, en el 2009, por ejemplo, estamos hablando de 13%. Es algo que se ha encontrado antes. Nos sorprendió el número, como te decía al principio, porque las expectativas que tenían los medios, los expertos, eran de dos cifras. Por lo tanto, nos dice un poco que quizás la crisis no ha sido tan violenta como en el mercado laboral en particular, como lo que se esperaba. Pero queda todavía marzo, donde se toman decisiones importantes, las firmas toman decisiones importantes o están esperando el verano para tomar estas decisiones quizás. Y ahí podría aumentar perfectamente el desempleo. Y una pregunta finalmente respecto del tema de salarios. Yo sé que ustedes no miden en detalle, sí, digamos. Medimos algo de salario. Pero ¿qué impacto puede tener los datos que hoy día se están entregando respecto del tema de sueldos? Se está viendo ahora impacto en el salario. Nosotros miramos el salario nominal de los asalariados, por ejemplo, y uno lo que ve es una tendencia al alza. Y se mantiene la tendencia, ha bajado un poco la tendencia, pero sigue manteniéndose creciente. Pero si tú miras los salarios de los cuenta propia, ¿cierto? Ahí te das cuenta que algo está pasando en ese mercado en particular. Hay más presión probablemente, porque justamente creció el número de independientes, ¿cierto? Y el salario en los últimos trimestres se ha estancado e incluso ha bajado un poco. Entonces ahí uno podría también extrapolar quizás ese dato y pensar que los empleos que están consiguiendo las personas son empleos de menor calidad, medido como salario. Sí, y lo último, que era una pregunta recurrente, recuerdo, dale. antes de la crisis social, el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes, sí. El impacto de los inmigrantes en las cifras de empleo o de desempleo. En el último estudio de septiembre, digamos, ustedes también algo ahí habían registrado. ¿Qué pasa ahora? A ver, los inmigrantes no ha cambiado mucho el número de inmigrantes en la fuerza de trabajo. Estamos hablando de un orden de magnitud entre 9 y 10%. Es una medida bastante pequeña, entonces nuestra encuesta no está hecha para capturar esos tamaños de muestra. Entonces es un número que tiene bastante error, entonces podría estar entre 7 y 11%. Tienen tasa de desempleo un poco más baja, que los nacionales, pero también... ¿Eso por qué? Perdón, porque están dispuestos a tal vez acceder a una mejor renta. Es probable. Ahí ya la renta empieza a ser mucho más ruidosa que en el agregado. Entonces, ahí es difícil decir cosas sobre los salarios de los migrantes, porque de nuevo, es una población más chica, la encuesta no está hecha para capturar a ese grupo de la población, está hecha para capturar a grandes grupos, ¿cierto? A hombres o a mujeres en agregado, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que podemos decir es que tiene tasas de desempleo un poco más bajas y que está en el orden de magnitud de 10% la fuerza de trabajo de los migrantes en comparación con el total. Muy bien, pues Fabián Duarte, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.